Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan de todas partes del mundo. Mandamos un saludo cordial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos invitar también a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, compartir este material, para que así podamos crecer y podamos llegar a muchos lugares con la verdad presente. Así que, hermanos, glorificamos a Dios en primer lugar, porque Dios es el que merece la honra y la gloria por permitirnos usar este medio para llegar a sus hogares con la verdad presente. Así que vamos a orar, hermanos, porque necesitamos conocer lo que dice Dios a través de su palabra en esta ocasión. Así que vamos a orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este don maravilloso que nos das de predicar tu palabra. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo, que los hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados con tu palabra y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Danos el Paracletos, el Consolador, para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar un tema interesante. Saben, hermanos, que la Iglesia Católica o los católicos llaman a la Iglesia Adventista secta. Inclusive, algunas iglesias evangélicas protestantes se dirigen a la Iglesia Adventista como una secta. Dicen ellos que los adventistas son una secta. Así que vamos a responder a estas personas si en verdad la Iglesia Adventista es una secta. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Esto ya lo hemos dicho en otras exposiciones. Siempre que usemos términos, usémoslos correctamente. Busquemos el significado de los términos, usemos un diccionario. Eso hago yo. Esto mismo pasa con algunos hermanos que también usan mal el término disidente o fariseo. Son términos que muchas veces los usamos sin saber lo que significan. En este caso, el término secta. En el catolicismo romano, esta palabra es predilecta. La usan mucho para aplicárselo no solamente a la iglesia adventista, sino también a todas las iglesias protestantes que no tienen nada que ver con la iglesia católica como ente organizativo. En este estudio queremos ver si es verdad que la iglesia adventista es una secta. Vamos a ver, en primer lugar, qué significa el término secta, en sí el término. Y vamos a ver en este estudio que este término puede tener una connotación positiva y una connotación negativa, dependiendo del contexto. Pero la palabra secta tuve que buscarla en el diccionario. Noten cómo dice la definición de secta el diccionario. Secta, organización religiosa que se aparta de las doctrinas cardinales de la fe cristiana, en donde sus líderes ejercen autoridad absoluta sobre sus miembros y poseen un carácter destructivo para los mismos. Hay otros términos o definiciones de secta, pero me gustó esta definición. Noten cómo dice que una secta se caracteriza principalmente por haberse apartado de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Vamos a ver si es verdad que la iglesia adventista se ha apartado de los principios o de las doctrinas cardinales de la fe cristiana, porque eso hace que una secta tenga el título correcto de secta. Ahora, es interesante que busqué la etimología de secta. La palabra secta es del griego aireis, que en griego significa elección, opinión elegida, por extensión, partido o facción. De esta palabra, dice el diccionario, usé el diccionario adventista del séptimo día, dice que de esta palabra se deriva herejía. De secta se deriva la palabra herejía, y en la Biblia se menciona como partidos o sectas a los siguientes: saduceos,
fariseos, nazarenos y en algunos casos se aplica a los cristianos en la Biblia, y vamos a ver que también este término secta se puede usar en sentido positivo y en sentido negativo, dependiendo del contexto. Ahora, vamos a ver, hermanos, las dos connotaciones del término secta, y vamos a ver de que el término secta se puede aplicar en un sentido positivo y en un sentido negativo, así como el término disidente. Recuerden de que yo expliqué en un video, ustedes lo pueden buscar en mi canal, yo expliqué en un video de que el término disidente puede usarse en un sentido positivo y en un sentido negativo, dependiendo la perspectiva de quien lo diga. Así es también la connotación de la palabra secta. Se puede usar en la Biblia en sentido positivo y en sentido negativo, y vamos a ver los textos bíblicos donde se usa la palabra secta, porque lo que buscamos estudiar y descifrar en este estudio es si en verdad la iglesia adventista cumple con las características de ser una secta, como lo dice la iglesia católica y muchos protestantes. Notemos lo interesante. A los fariseos se les llama secta en la Biblia. Los fariseos eran una secta o partido social en los tiempos de Cristo que patrocinaban la herejía de que el alma era inmortal. Y noten cómo dice Hechos 15:1, dice, hablando de los fariseos, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron en pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Este es el debate que se llevó en el concilio de Jerusalén, cómo los fariseos querían volver a imponer esa ley, o sea, el rito de la ley ceremonial que tenía que ver con la circuncisión. Entonces, y en este contexto se usa la palabra secta, aplicándoselo a los fariseos y sus falsas enseñanzas de imponer otra vez el rito doloroso. Es interesante que los judíos le aplican el término de secta a Pablo, y noten cómo dice, ahora que vamos a ver el sentido, cómo los fariseos ahora están aplicándole este término a el apóstol Pablo. Hechos 24:5 dice así: hemos descubierto que este hombre, están hablando de Pablo, es un alborotador, porque lo que enseñaba Pablo no estaba en armonía con las tradiciones de los fariseos. Y dicen ellos, este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Se refería a ser seguidor de Cristo. Y noten que Pablo, según los fariseos, Pablo pertenecía a la secta de los nazarenos. Interesante. Noten cómo dice Hechos 24:14, hablando de Pablo, pero admitió que soy seguidor del camino, así le llamaban a la iglesia apostólica en sus inicios, la iglesia del camino. Pero admito, dice Pablo, que yo soy seguidor del camino, o sea, del pueblo de Dios, el cual ellos llaman secta. Los fariseos llamaban secta a la iglesia primitiva. Los fariseos llamaban secta a los apóstoles y a los discípulos de Cristo por predicar el evangelio. Noten, hermanos, el contexto es bien diferente. Los fariseos eran una secta y ahora vemos de que los fariseos aplican el término secta a la iglesia del camino, o sea, a la iglesia apostólica, como se llamaba en su inicio. Ahora, es imposible que la iglesia adventista sea una secta en el sentido negativo de la palabra, porque los adventistas no nos hemos apartado de ninguna doctrina y enseñanza apostólica y cristiana. Esta es una falacia del catolicismo romano. Si en verdad quisiéramos llamarle secta a una institución o a un sistema, sería a la Iglesia Católica Romana
cumple con las características de una secta. Yo podría decir que es una mega secta mundial y poderosa, un sistema político y religioso. ¿Por qué la Iglesia Católica cumple con las características de una secta? Porque la Iglesia Católica, desde los inicios, la Iglesia Católica es el fruto de la gran apostasía, cuando la Iglesia primitiva se mezcló con el paganismo en los tiempos de Constantino el Grande. O sea que el sistema católico romano ha sido fundado por Constantino el Grande. Es una mezcla política y religiosa, es una mezcla de cuando la Iglesia primitiva en los primeros siglos, siglo II al siglo IV, se mezcló con el paganismo, y ahí es donde se infiltraron doctrinas y tradiciones que hoy la Iglesia Católica las exalta: el purgatorio, la Inmaculada Concepción de María, las indulgencias, el primado de Pedro, el papado y todas esas doctrinas que el catolicismo romano exalta, que no tienen nada que ver con la fe cristiana y la fe apostólica. Si en verdad quisiéramos llamar a un sistema secta, sería al catolicismo romano, porque sus enseñanzas carecen de fundamento bíblico. Sus enseñanzas se basan en lo que dice el magisterio y lo que dicen los papas en los concilios, plasmado en el catecismo romano. Por lo tanto, es aplicable correctamente el término secta al catolicismo romano, porque sus enseñanzas no son bíblicas, sino que son puras tradiciones y mandamientos de hombre. La Iglesia Adventista nunca jamás se ha apartado de las enseñanzas cardenales apostólicas. La Iglesia Adventista posee 28 creencias adventistas, 6 doctrinas y 7 pilares adventistas. Por falta de tiempo no podemos explicar cada una de ellas, pero si alguien quiere el libro en PDF, yo puedo mandarles el libro de PDF de las 28 creencias adventistas y las 6 doctrinas de la Iglesia Adventista. Todas se sostienen 100% con la Biblia sola. Las creencias adventistas son 100% fundamentadas en toda la Biblia, no en unos cuantos versículos. Eso me gustó de la Iglesia Adventista. Me enamoré de la Iglesia Adventista por su mensaje, por el mensaje sólido y profundo que tiene, basado solo en las Escrituras. Ninguna doctrina que la Iglesia Adventista predica es sacada de otros libros. La Iglesia Adventista, sus creencias y sus doctrinas están fundamentados en la sola Escritura. Y repetimos esto para que quede recalcado y enfatizado, porque algunos indoctos del tema, porque su información la sacan de Google o de YouTube, creen de que nosotros los adventistas sacamos doctrinas y creencias de los escritos de Elena de White o de otros libros. Nuestras creencias y doctrinas están fundamentadas en la sola Escritura, 100% bíblicas. Por favor, hermanos, si usted tiene alguna duda, no se vaya a buscar fuentes equívocas, busque fuentes originales, váyase a la mata, como decimos los salvadoreños, a buscar la información de primera mano, y se va a dar cuenta, como lo hice yo, de que la Iglesia Adventista, sus doctrinas son 100% sólidas y profundas. Por lo tanto, la Iglesia Adventista no es ninguna secta. Inclusive, antes de subirme a este púlpito, hice una investigación de algunos sitios y páginas oficiales para ver cuál era el concepto que tenían otras comunidades religiosas respecto a la Iglesia Adventista. Son pocas las que usaban el término secta para referirse a la Iglesia Adventista, pero en la mayoría de casos, muchas iglesias llaman a la Iglesia Adventista comunidad cristiana, o sea que lo reconocen como cristiano. Inclusive me metí a la página oficial del Consejo Mundial de Iglesia, y es interesante que ellos reconocen que nosotros somos cristianos, que nosotros profesamos la fe cristiana. Noten que otras comunidades religiosas admiten que los adventistas del séptimo día somos cristianos y que nuestras doctrinas están fundamentadas en la sola Escritura. Es interesante. Ahora, hay algo interesante que necesitamos aclarar en este punto. Los adventistas del séptimo día compartimos muchas creencias con otras comunidades religiosas,
y con otras iglesias que profesan la fe protestante. Como por ejemplo, la deidad la compartimos con otras iglesias que no son adventistas. La deidad nos referimos a la deidad truna, el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, tal como se encuentra en muchos pasajes de la Biblia. Nosotros los adventistas compartimos el concepto de la deidad con otras comunidades religiosas. Estas son doctrinas y creencias generales que compartimos con otras iglesias. Inclusive creemos que también las escrituras son la regla infalible y llenas de autoridad. Esto lo compartimos con otras iglesias evangélicas también. Estas son doctrinas generales que compartimos con ellos. Creemos también en los dones espirituales como lo creen otras iglesias. Creemos también en la segunda venida de Cristo como lo creen las otras iglesias. Creemos también en la encarnación de Cristo, creemos en el sacrificio de Cristo, creemos en el bautismo. Esto lo creen otras comunidades religiosas. Creemos en el bautismo por inmersión, no aspersión como lo hace el catolicismo romano. El bautismo por inmersión, el bautismo bíblico, creyendo en el Evangelio, lo compartimos con otras comunidades religiosas. Estas son doctrinas generales que compartimos con otras comunidades religiosas. Pero, aunque los adventistas del séptimo día compartimos creencias generales con otras iglesias protestantes, los adventistas también poseemos y tenemos creencias distintivas y peculiares que nos diferencian de otros cristianos. O sea que tenemos un mensaje distintivo y peculiar. No mejor, no estoy diciendo que lo tenemos mejor porque tenemos creencias que las compartimos con otras iglesias, pero tenemos un mensaje que complementa esas verdades que compartimos con otras iglesias, y estas verdades son doctrinas y creencias cardinales y distintivas que profesa únicamente la iglesia adventista, como por ejemplo la ley de Dios. La mayoría de iglesias evangélicas y protestantes creen de que la ley de Dios quedó abolida o que sufrió alguna modificación en la cruz del Calvario. Los adventistas no creemos eso. Los adventistas creemos que con la muerte de Cristo ningún mandamiento de la ley de Dios moral fue modificado ni alterado. Con la muerte de Cristo a lo que se le puso fin fueron a los ritos y ceremonias que apuntaban al sacrificio de Cristo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 5. Los adventistas creemos en la vigencia del sábado como cuarto mandamiento. Esto lo niegan muchas comunidades religiosas, aunque otras comunidades religiosas sí lo observan el sábado como cuarto mandamiento, como por ejemplo los bautistas del séptimo día, los pentecostales, algunos pentecostales que están observando el sábado como cuarto mandamiento. O sea que los adventistas del séptimo día creemos en que el sábado como cuarto mandamiento sigue en vigencia. Y esta es una de las doctrinas que nos caracterizan como un pueblo peculiar y distintivo, porque guardamos el sábado y creemos en la segunda venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Creemos también en la importancia de la buena salud, algo de que niegan muchas comunidades religiosas. Otros cristianos, las iglesias protestantes, niegan la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Nosotros creemos de que la salud es importante, y esta es una de las creencias también que los distinguen de otras iglesias protestantes. Creemos en la segunda venida de Cristo, visible y audible. No creemos en ningún rapto secreto. Creemos también en el santuario, nuestra doctrina del santuario. También creemos en el estado de los muertos, que los muertos están muertos hasta la resurrección de Cristo. Creemos también en el sueño del alma, o sea que el alma no es inmortal, que la única forma de conseguir esa inmortalidad es a través de Cristo, porque el alma es la persona en sí. La persona cuando muere dejó de existir, o sea, está inconsciente en un sueño profundo hasta la venida de Cristo, etcétera, etcétera. Mencioné estas doctrinas generales y distintivas para que podamos ver de que compartimos muchas creencias de la fe cristiana en general, creencias generales, pero también tenemos creencias distintivas como las que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué es lo que nos hace distintivos y peculiares a los adventistas del séptimo día y que diferimos
con otras comunidades religiosas. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Es nuestro mensaje. Vamos a ver en grandes rasgos de que el mensaje que nos identifica como un pueblo distintivo y peculiar en esta tierra es el mensaje de los tres ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Muchas iglesias protestantes desconocen los mensajes de los tres ángeles. Y la iglesia adventista posee un mensaje distintivo y peculiar, y que las doctrinas que nos identifican como un pueblo diferente en esta tierra, con un mensaje distintivo, lo contienen los mensajes de los tres ángeles. En el mensaje de los tres ángeles está todo el mensaje que la iglesia adventista profesa como pueblo remanente y como pueblo distintivo, que nos aparta o los hace diferente de las otras comunidades religiosas, los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles es el sentido de nuestra existencia. Los adventistas del séptimo día creemos de que Dios nos ha llamado como un pueblo peculiar para que prediquemos estas verdades distintivas que contienen los mensajes de los tres ángeles. Estos mensajes, como dijimos, están en Apocalipsis 14, 6 al 12. Allí está concentrada toda la doctrina y el mensaje de la iglesia adventista para esta última generación. En el mensaje de los tres ángeles encontramos las doctrinas que nos identifican y que nos hacen diferentes. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje que prepara el mundo para el pronto regreso de Jesús, y que este mensaje madura dos cosechas. Antes de que Cristo venga por segunda vez, este mundo estará dividido en dos grupos o en dos cosechas, y esto lo produce la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. O sea que los mensajes de los tres ángeles es el mensaje que anuncia el pronto regreso de Jesús a esta tierra, y por eso es que los adventistas nos llamamos adventista, porque significa el que espera la segunda venida de Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículo 14 al 15. Después de que se proclaman estos tres mensajes angélicos, se ve a Cristo viniendo a esta tierra a cegar. Y dice así: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro. Esto es la segunda venida de Cristo, según Apocalipsis 19, porque en la segunda venida es que Cristo viene con coronas y en la mano una hoz aguda. Esto se usaba en los tiempos antiguos para cegar la cosecha, una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, y la otra cosecha van a ser las uvas. Ahí dice el mismo, los otros versículos. Ahora vemos de que los mensajes de los tres ángeles maduran esta cosecha y preparan el camino para la segunda venida de Jesús. Por eso es que estos mensajes deben de predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque estos mensajes son los que dividen el mundo en dos grupos: trigo y cizaña, mies y uva. Ahora vamos a analizar cada uno de los tres mensajes que contienen, y vamos a ver de que en estos mensajes está contenida toda la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día y el mensaje que nos hace un pueblo peculiar, los mensajes de los tres ángeles. Analicemos el primer mensaje. ¿Qué dice el primer mensaje? Este mensaje lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 7. Noten qué es lo que proclama este ángel. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente. Aquí los ángeles son simbólicos. Es el símbolo de la iglesia predicando estos tres mensajes en orden y secuencial. Noten cómo dice el primero: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Noten que este mensaje lleva el evangelio eterno.
debe de predicarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Significa que este pueblo peculiar y distintivo es un pueblo mundial que lleva este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y noten que es lo que dice, diciendo a gran voz, griego megáfono, gritado o alzada la voz, temed a Dios. Esta expresión, temer, significa guardar los mandamientos, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que este mensaje anuncia el evangelio eterno en relación con la hora del juicio ha llegado y en relación con temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? La palabra temer es del griego fobeo, que significa respetar o reverenciar o presentar un profundo respeto hacia Dios. En la Biblia, fobeo siempre se relaciona con obediencia a los mandamientos de Dios. Noten cómo lo relaciona Salomón en Eclesiastés 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea que el mensaje del primer ángel anuncia al mundo de que la hora del juicio ha llegado. Es un tiempo presente, un verbo presente, un aoristo. La hora de su juicio ha llegado. Y dice que hay que temer y darle gloria. O sea, hay que obedecer los mandamientos de Dios. O sea que este mensaje, este evangelio, llama al mundo a que obedezcan los mandamientos de Dios y que le den gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel, y los adventistas creemos por fe, basados en esta profecía angélica, de que hemos sido llamados para proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y le anunciamos al mundo que hay un juicio en el cielo y que ese juicio ha llegado. Por lo tanto, deben de obedecer los mandamientos de Dios y darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel lleva otro mensaje. Noten que estos mensajes deben de predicarse en orden. Son secuenciales. Después de uno va otro y después otro. Noten cómo dice el mensaje del segundo ángel. Dice así, Apocalipsis 14, 8. Después de proclamar que la hora del juicio ha llegado y que hay que temer y darle gloria a Dios, ahora se presenta el segundo mensaje que debe de predicar la iglesia. ¿Cuál es el segundo mensaje? Noten cómo dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que la iglesia debe de predicar que también ha caído Babilonia. O sea, no solamente predicar una parte del evangelio, Cristo murió por ti, Cristo te ama, no. También está la otra parte que se menciona, que la parte del evangelio es anunciar la caída de Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esto es lo que a muchos predicadores adventistas no les gusta proclamar. Se quedan solamente en la parte primera del evangelio, hablar solamente de que Cristo es amor y que murió por nosotros. Pero también el evangelio es proclamar la caída de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Babilonia son los falsos sistemas de cristianismo apóstata. Estamos hablando de sistemas, no de personas, porque vamos a ver de que en estos sistemas de falsa religión, Dios tiene verdaderos hijos de Dios que tarde o temprano van a salir de estos sistemas. Babilonia es el catolicismo romano y el protestantismo apóstata como sistemas de falsa religión, porque estos sistemas, aunque compartimos con los adventistas muchas doctrinas generales, hay un mensaje de que estos sistemas no lo proclaman y lo rechazan. Y es la ley de Dios que tiene que ver con temer a Dios
y la verdad sabática, que es el cuarto mandamiento. Por eso es que este mensaje anuncia la caída de Babilonia. Hay que desenmascarar a Babilonia. Hay que advertirle al mundo de estos engaños satánicos que está proclamando Babilonia como sistemas. Estos sistemas son Babilonia, catolicismo y protestantismo. Pero en estos sistemas, hermanos, hay verdaderos hijos de Dios. Gente que es fiel a Dios de acuerdo a lo poco que conocen. Y Dios, por su ignorancia y su fidelidad, Dios los reconoce como sus hijos. Porque hay mucha gente que está engañada y que no conoce estas verdades para este tiempo. Por eso es que cuando hablamos de ramera, Babilonia, la bestia, estamos hablando de sistemas políticos y religiosos. No estamos hablando de las personas en sí, sino los sistemas de falsa religión. Usted me va a decir, ¿cómo podemos nosotros hablar de un sistema sin hablar de la persona? Resulta bien difícil entender esto, pero es importante entender, hermanos, que dentro de estos sistemas, en todo sistema, hay verdaderos hijos de Dios. Tenemos el ejemplo de la nación judía. No todos los judíos rechazaron a Cristo. Hubo un remanente de los judíos que aceptó a Cristo como el Mesías. Esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 11. O sea, en todo sistema hay hijos de Dios fieles. En todo. Hagamos el inverso. El hecho que la iglesia adventista, como iglesia organizada, tenemos un mensaje visible para predicarlo al mundo, pero también en la iglesia adventista hay un remanente y también hay muchos que van a salir de la iglesia y van a ir a engrosar la fila de la oposición. O sea, como iglesia organizada, hemos sido llamados a proclamar estos mensajes, los mensajes de los tres ángeles. Y este mensaje tiene que llamar a la gente a que salga de Babilonia y anunciar que Babilonia ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque ha rechazado el mensaje del primer ángel, que tiene que ver con temer a Dios y darle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y como dijimos, hermanos, a pesar de que estos sistemas son Babilonia, católicos y protestantes en el sentido de sistemas, Dios tiene hijos verdaderos en estos sistemas. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. O sea que Dios tiene pueblo fiel en Babilonia, y Dios los va a sacar. Noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 169, párrafo 4, dice, en el capítulo 18 de Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de las Escrituras, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidad religiosa se encuentra actualmente la mayoría de discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en varias iglesias que profesan la fe protestante. Allí hay verdaderos hijos de Dios, que tarde o temprano saldrán, y muchos saldrán en el fuerte pregón, en el último mensaje que Dios proclamará en esta tierra, a través de su iglesia. Eventos de los últimos días, página 170, párrafo 1, dice, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Poderosa cita. Ahora, el tercer mensaje de los tres ángeles, ¿cuál es? Este mensaje advierte al mundo a no recibir la marca de la bestia. La marca de la bestia simbólica es una marca indeleble de sumisión, de someterse a este sistema y sus leyes. Noten cómo dice el tercer mensaje de estos tres ángeles. Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este mensaje es la advertencia más terrible que Dios haya mandado a los habitantes de este mundo. Advierte a no recibir la marca de la bestia, ni adorar a la bestia, no a su imagen. Es terrible, hermanos. La marca de la bestia es obedecer mandamientos y leyes a conciencia de este sistema. Es simbólico esto.
Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 580, párrafo 3, dice: cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan en el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Noten, y esto es lo menos que se predica en el mundo y en la iglesia adventista. Hay iglesias que no conocen qué es esto. Y noten cómo dice: los terribles juicios que Dios pronuncia contra los que adoran a la bestia y su imagen, se cita Apocalipsis 14, 9 al 11, debería inducir a todos a estudiar diligentemente la profecía para saber qué es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero la muchedumbre cierran los oídos a la verdad y prefieren la fábula. 3 mensajes que hacen a la iglesia adventista un pueblo distintivo y peculiar en esta tierra. Y es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. El primero dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El segundo dice: ha caído Babilonia. Y el tercero advierte el no recibir la marca de la bestia, ni adorar a la bestia, ni a su imagen. La pregunta es: ¿cómo poder evitar la marca de la bestia? La Biblia nos enseña de que en esta tierra hay un remanente. La palabra remanente es del griego loipos. Significa lo que queda fiel e ileso después de un cataclismo o una apostasía. Este remanente en Apocalipsis se le identifica como los santos que guardan los mandamientos. Noten qué interesante lo que dice Apocalipsis 14, versículo 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos y amigos, es evidente con esto que hemos estudiado que la iglesia adventista es imposible que sea una secta. Los adventistas creemos de que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Nuestras doctrinas son 100% bíblicas, nuestro mensaje es 100% bíblico y los mensajes de los 3 ángeles son lo que nos caracterizan como un pueblo peculiar y distintivo en esta tierra. Por lo tanto, queda descartado y queda refutada la enseñanza de llamar a la iglesia adventista una secta. Somos el pueblo remanente, somos la iglesia militante, somos la iglesia del tiempo del fin. No creemos que solamente nosotros nos vamos a salvar. Ya vimos de que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Las sectas se creen dueños de la verdad. Las sectas se creen de que solamente ellos van a ser salvos. Inclusive los adventistas somos los únicos que creemos de que la mayoría de hijos de Dios está en Babilonia. Y que la mayoría de los que se van a perder están aquí. Los que se van a salvar son una minoría. Hermanos, Dios nos bendiga y que no solamente este mensaje pueda quedar en teoría en nuestra mente, sino que también podamos obedecer la palabra de Dios, porque la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y damos gracias a Dios por este estudio. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio que acabamos de tener. Oremos. Gracias, Padre, por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia. Reconocemos que por fe has estado con nosotros en este estudio. Bendice a nuestros amigos y hermanos que puedan crecer en conocimiento de ellos, para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.